Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escuchan bien, cierto? Sí, ¿Sí? Ok. Empezamos la Buenas tardes. segunda Sí, se escucha clase. bien. Gracias, Miguel. ¿Qué tenemos? Iniciamos con el módulo 2, parte 1, el cual empezamos a ver lo que son los residuos asimilables a domésticos. ¿Ya? Primero que tenemos que es un residuo sólido domiciliario, son residuos sólidos, basuras, desechos o desperdicios generados en viviendas y establecimientos tales como edificios habitacionales, locales, comerciales, locales de expendios, de alimentos, hoteles, establecimientos educacionales, etc. ¿Ya? Los residuos que uno genera, es cierto, en el hogar. ¿Ok? Tenemos restos de comida, tenemos envases, etc. Y luego tenemos que es un residuo sólido asimilable. Los residuos sólidos, bueno, basura o desechos o desperdicios que se generan tanto en procesos u otras actividades que no son considerados, obviamente, residuos peligrosos, ¿cierto? De acuerdo a la reglamentación sanitaria vigente, en este caso de 148, y que además por su cantidad, composición y características físicas, químicas y bacteriológicas, pueden ser dispuestas en un relleno sanitario sin interferir su normal operación. ¿Ya? Acá pueden entrar que obviamente ya no deberíamos estar hablando de asimilables a domésticos para el caso, por ejemplo, cartón, para el caso de las botellas PET, ¿cierto? Bueno, y de un sinfín más de residuos que hoy día no podemos reciclar, ¿ya? Claramente, y que incluso algunos están dentro de la ley REC, ¿ok? Pero sí es una categorización dentro de un plan de manejo. Eso es obvio, independiente de que se le dé una reciclaje, una regularización o lo que sea, o un segundo uso, es categorizado, ¿cierto?, como un residuo similar a la doméstica. ¿Ya? profe, me surge una duda Sí, porque Araceli. resulta de que, hola, disculpe, resulta de que por parte de mi empresa nosotros botamos los residuos que son los elementos de protección personal, ¿ya? ¿Ya? Pero hasta el momento la empresa lo estaba mandando como residuos domiciliarios. ¿Pero qué ¿Tiene tipo alguna de disposición PP? específica? Los Pero fonos, depende. los guantes, claro que de repente los guantes no vienen de a lo mejor con un poco de grasa o con Ya. un poco de gas en este caso. ¿Por qué razón? Porque trabajamos con una reinspectora de cilindros de gas domiciliario. O sea, hace la Ya. reinspección y mantención de los cilindros. Entonces, 100% van como con un poco de algún tipo de residuo, debería quedar. Bueno, o sea, para el caso, por ejemplo, si está la categoría, bueno, dentro de tipos de residuos peligrosos, ya está la categoría de PPs contaminados. ¿Ya? Esa Claro. contaminación puede ser dependiendo del tipo de residuo, pero por ejemplo, si tienen grasa, como decías tú, restos de grasa, deberían tratarlo como un residuo peligroso. Ya. Y si no fuera ¿Ya? así, con qué disposición No, se iría? es que si no tiene nada, netamente, eso lo estarías tratando tú como un asimilable doméstico, hermano. Ah, y no habría problema. Porque no, claro, pero claro, exacto, pero obviamente hay que ver bien con qué interactúan los guantes, o sea, no es un Claro. análisis para cada caso, digamos, porque yo puedo ponerme un guante de hacer una cosa, más después otro puedo hacer otra, en fin. Pero las actividades como son repetitivas en el caso de ustedes, si es que hay algunos de guantes que tengan, como digo, se mancha con hidrocarburos, con grasa o lo que sea, pues deberían tratarse como residuo peligroso por si acaso. Va a depender del EPP también, ¿ah? Bueno, elemento de protección personal tenemos mucho, entonces, pero está la categorización, recordemos, EPP contaminado. Con cualquier tipo de sustancia, ¿cierto?, que ya pueda dañar tanto el medio ambiente o la salud de las personas, pasa a tratarse como un residuo peligroso. Y si yo, por ejemplo, recordemos ese tema también que es importante, ¿eh?, que yo tengo un contenedor, por ejemplo, de EPP que voy a tratar como similar a lo doméstico, ahora ser en el caso de usted, y voy y tiro un guante con, no sé, restos de grasa, por decir cualquier cosa. Ya todo ese contenedor, obviamente, debe tratarse según lo que establece el DC 148. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ok? Vale, muchas gracias. De nada. Bueno, los asimilables a domésticos y domiciliarios, ¿cierto? Hoy en día, bueno, se hace una previa segregación, tanto desde los puntos de generación como de la misma casa. Por ejemplo, no sé, yo en mi casa reciclo todo lo que puedo, obviamente, casi todo. Eh, pero lo que no, se tiene que ir a un relleno sanitario claramente autorizado. ¿Ya? Hablemos de relleno sanitario, ¿ah? Recuerden, tenemos los vertederos, tenemos
basurales, que en teoría no, obviamente no podríamos mandar a eso, y tenemos los rellenos sanitarios, que son debidamente autorizados y cumplen el 189 y obviamente tienen resolución sanitaria o RCA. ¿Ya? ¿Rigoberto? Hola, profesor, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Hola, ¿Está bien la Rigoberto. señal? Sí, perfecto. Ah, ya sí, porque hay un temporal enorme acá. ¿Mm? No, esto es más que nada subjetivo, y para que Ujú, no se malinterprete o para malos entendidos. Lo que pasa es que como, bueno, ujú. estoy acostumbrado a ser más estructurado. Con los temas de las preguntas, eh, hacemos, nosotros, si queremos hacerle una pregunta a usted, ¿lo vamos a dejar para el final Ujú. de la clase o lo van a seguir haciendo como la clase anterior que iban preguntando entre medio de la clase, pero al final quedamos atrasados? Claro. Sí, o sea, lo que hemos trazado, la verdad, vamos bien, ¿ah? Eso no quedamos bien. Pero yo prefiero, a medida que vayamos viendo el contenido, no al final. Ah, ya, No, ya, no al perfecto. final, sí, yo prefiero eso. Lo que sí, detalle importante, como lo hizo Rigoberto, que levanten la mano para dar la palabra, digamos, para no interrumpir. Eso es Sí, por importante. favor. Sí, que levantar la Eso mano, no era. Muchas gracias, profesor. sí, vale. Levantan la mano, Gracias. entonces así no interrumpimos la clase. O sea, no interrumpimos cuando estemos hablando uno, o usted, o yo, no sé, lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un relleno sanitario? Es una instalación de eliminación de residuos sólidos en la cual se disponen residuos domiciliarios y asimilables, obviamente diseñada, construida y operada para minimizar las molestias y riesgos para la salud y la seguridad de la población. Y daños, obviamente, para el medio ambiente, el cual las basuras son compactadas en capas de mínimo volumen practicable, obviamente, para darle un buen uso a la celda, ¿ya? Y obviamente poder darle la mayor vida útil, ¿cierto?, a esta gran zanja, y en los cuales son cubiertas diariamente, según sea el caso, ¿ya? Según sea el caso. Entonces, esta definición es la que se indica en el DS número 189 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad que vamos a ver en este módulo. ¿Ok? Aquí nosotros nos vamos a enfocar más a lo que es la operación de relleno sanitario. Ya obviamente acá hay todo un tema ingeniería. No es materia obviamente del diplomado. ¿Ok? Y vamos a enfocarnos también a rellenos sanitarios, principalmente hasta más o menos 5.000 personas. Obviamente todo se va a hacer en el 189, ¿ah? Ya, pero hay ciertos artículos que se excluyen en el caso de menores de 5.000 porque obviamente son más acotados. ¿Ya? Entonces, marco legal de los residuos domiciliarios. Bueno, vámonos a los. No nos vamos a enfocar mucho a los domiciliarios digamos, de cómo se llama, de las casas, sino más que asimilables a domésticos de X industria. ¿Ya? Bueno, tenemos el 594, tenemos el DC-189, ¿cierto? El reglamento sobre los rellenos sanitarios. Tenemos el DS4, que es el reglamento para el manejo de lodos, ¿ya? Recuerden que también se pueden ir a rellenos sanitarios, ¿ya? Los lodos de tratamiento, de planta de tratamiento de agua servida. Estos lodos de agua tratada, por si acaso, de agua tratada, ¿ya? Bueno, hay una política de gestión integral, obviamente, de residuos. Bueno, hay otra que ¿cómo se llama? Que establece, ¿cierto? Bueno, que fue actualizado en el 2016, que establece la fusión privativa de los municipios del aseo y ornato de la comuna. Y ahí muchas veces se generan como esta área de aseo y ornato de las municipalidades, ¿cierto? Que básicamente dice que primero quedan a cargo, ¿cierto? Se puede cobrar, bueno, que está actualizado en 2014, por esta gestión de residuos dentro de las comunas, ¿ya? Obviamente no es gratis, alguien tiene que pagarla. Y permite también subcontratarla. ¿Ok? Mediante un proceso de licitación y, bueno, hemos visto que hay muchos temas en esto. El negocio de la basura no es es un negocio bien lucrativo, ¿ah? Bien lucrativo. De este tipo, ¿ah? De este tipo. ¿Ya? Vamos a ver la interpretación y cumplimiento legal del DC 189 en primera instancia. ¿Qué es el DC 189? Es el decreto supremo y DC 189 es el reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad de los rellenos sanitarios. ¿Ok? Y obviamente para obtener una resolución sanitaria asociada al relleno sanitario o una resolución de calificación ambiental, dependiendo de la magnitud del proyecto, obviamente tengo que dar cumplimiento de todos los artículos de ley que me apliquen del DC 189, claramente, más los estudios de ingeniería. Este fue promulgado el 18 de agosto del 2005 y publicado el 5 de enero, ¿cierto?, del 2005, publicado en el Diario Oficial. ¿Ya? Y este decreto está compuesto por 62 artículos. ¿Ok? Entonces vamos a ver, no los 62 artículos, pero sí los más, digamos, de más relevancia, ¿cierto? Y que tenemos que manejar sí o sí.
Entonces el artículo 2 nos dice que corresponde a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, o sea, las CEREMI de cada región. ¿Ok? Artículo 5. Todo relleno sanitario deberá contar con un proyecto de ingeniería aprobado por la autoridad sanitaria. Obviamente yo no puedo llegar a construir, yo presento el proyecto en primera instancia, que deberá ser elaborado por un, obviamente, profesional idóneo, según, obviamente, las características del terreno, de los lugares, de los recursos hídricos que estén cercanos, si hay napas subterráneas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Si hay, bueno, la flora y fauna, en fin. ¿Ok? Esto es un tema, esto es un tema. ¿Ya? Va a depender obviamente también de dónde esté ubicado y, reitero, la dimensión del relleno sanitario de cuánto va a poder, ¿cómo se llama?, recibir en cuanto a residuos. El sitio donde se pretenda emplazar un relleno sanitario debe ubicarse a más de 600 metros de toda captación de agua existente y a más de 60 metros de todo curso o masa de agua superficial, considerando dicho distanciamiento desde la ribera generada por la máxima crecida, ¿cierto?, en un periodo de retorno de, bueno, de 100 años. ¿Ya? Importante esto. Bueno, y acá también se relaciona que si nosotros estamos cercanos a agua o napas subterráneas, tenemos que generar o dejar hechos, son, bueno, como si fueran sondajes, ¿ya? Pero para la toma de muestras de agua. ¿Para qué? Para verificar, y esa toma de muestras, ¿cierto? Se hace y se manda a un laboratorio de certificado, netamente para verificar que los percolados o los lixiviados que se puedan generar, ¿cierto?, de toda la mezcla de residuos no estén contaminando las napas subterráneas. ¿Ya? Y eso se hace con X frecuencia, según obviamente lo que nos pida o nos exija la autoridad sanitaria. Por eso siempre todos los rellenos, bueno, dependiendo de dónde estén, pero la mayoría de los rellenos están siempre tratando lejos del agua, porque al estar cercano al agua es todo un tema, ¿ya? Es todo un tema. ¿Ya? Y además encarece la operación, obviamente la ingeniería. Artículo 12. En todo proyecto de relleno sanitario se deberá demostrar que el sitio cuenta con suficiente material de coventura, ya, o empréstito, a lo largo de su vida útil. En caso contrario, yo puedo presentar, ¿cierto?, en el proyecto de que yo voy a abastecer, perdón, yo voy a abastecer el relleno sanitario desde otro punto, ¿cierto?, me van a traer material, ¿ya? Que tienen, y tengo que manejar stock, eso sí, me pide que manejen stock por lo menos para poder operar una semana. ¿Ok? El artículo 14, el relleno sanitario deberá contemplar siempre un cerco perimetral de 1,8 metros de altura mínima, que impida el acceso de animales y personas ajenas a las faenas propias de él. ¿Ok? Ahí solamente tenemos que tener un control de acceso y un sistema de vigilancia del sitio. Y artículo 20, todo proyecto de relleno sanitario debe incorporar una estimación de la generación de líquidos lixiviados basado en un balance hídrico mensual. ¿Ya? Acá entramos un poquito más como en temas de ingeniería y en temas hídricos, ¿ah? Que netamente son para la fase, ¿cierto?, de elaboración del proyecto, no son para la fase de operación. Sí, en la fase de operación y en más, después nosotros cuando empezamos a operar se tiene que presentar un informe mensual de operación de relleno sanitario y, por ejemplo, ahí en ese caso, si tuviéramos recursos hídricos, napas subterráneas, un río, no sé, algo cercano, en relación a agua o un recurso hídrico, tendríamos que obviamente presentar en ese mismo informe, que después vamos a ver unos ejemplos, el análisis de las muestras tomadas, ¿verdad?, para verificar obviamente que no estamos contaminando. ¿Ya? Artículo 27. No se podrá iniciar la operación de un relleno sanitario sin, obviamente, que el CEREMI haya extendido la autorización. Estamos, obviamente, claro. Artículo 28. El plan de operación del proyecto debe incluirse al menos lo siguiente. Sistema de control de registros de ingresos. Tenemos que tener un control de ingresos, ¿cierto? Que se va a ejecutar en la garita, que vamos a tener una romana de pesaje, ¿cierto? Que vamos a registrar cierto tipo de información en relación a los residuos que están ingresando. Programa de avance mensual. ¿Avance de qué? Avance de las celdas que estamos operando dentro del relleno sanitario. Ya tenemos avances, que básicamente son cuadrantes, en los cuales nosotros vamos a disponer residuos. Ahí vamos a ver, ¿cierto?, la operación de un relleno, que puede ser una celda, va a depender de la magnitud del relleno. Básicamente puede ser de 10 por 10, puede ser de 50 por 50, también. El tema es el mismo, se compacta, ¿cierto? O sea, se dispone el residuo, se tiende a compactar. Hay veces que tenemos trituradora, otras veces con los mismos baldes ¿cómo se llama?, de la excavadora, por ejemplo, o con el mismo bulldozer que pasa por arriba. Y para obviamente optimizar el uso de la celda. Aparte de eso, dentro de nuestra resolución sanitaria va a especificar la densidad de residuos
versus metro cúbico que debemos compactar dentro de una celda, ¿ya? Porque en base a eso, obviamente, podemos estimar la proyección de vida útil, claramente, ¿ya? Si hacemos mal uso, mala operación de relleno, la vida útil se puede acortar de manera muy acelerada. Medidas de prevención y control de olores, medidas de prevención y control de aire, ¿cierto? Medidas de prevención y mitigación de emisión de material particular. ¿Ok? Artículo 29. En el acceso de todo relleno sanitario deberá instalarse un letrero claramente visible en lo que se indique al menos la siguiente información. Primero, el nombre del relleno sanitario. ¿Ya? Nombre de la empresa o municipio que lo opera y número telefónico del relleno sanitario. ¿Cuáles son los horarios y días de la semana en que se puede ingresar, ¿cierto? O disponer residuos. Tipos de residuos autorizados para su disposición, municipio donde se desplaza el relleno y su número telefónico, y autoridad sanitaria competente y su número telefónico. Servicio de la región. ¿Ok? Este es el desde, que debe contener un letrero, que tiene que estar obviamente dentro de los accesos, un lugar visible, ya un establecimiento o un relleno sanitario. Artículo 31. Todo relleno sanitario deberá contar con un sistema de registro de residuos que ingresan al relleno en peso o volumen. Generalmente estamos hablando en peso porque por eso se disponen de romanas. En aquellos rellenos sanitarios que atiendan una población tal, igual o mayor a 50.000 habitantes, será obligatoria la instalación y operación de una báscula de pesaje con una precisión obviamente no inferior a 50 kilos. Y en caso de que el relleno sanitario reciba residuos provenientes de una única y exclusivamente de una estación de transferencia, estaciones de transferencia son cierto cuando, bueno, que aquí creo que no, todavía parece que no hay. En otros países sí que sacan los residuos domésticos, pasan a estas estaciones de transferencia, sacan lo que se puede reciclar y lo que no, obviamente, se lleva al relleno sanitario. ¿Ok? Artículo 32. En todo relleno sanitario deberá implementarse un sistema de control de ingreso de los residuos y de inspección de forma a asegurar que solo, obviamente, se disponen residuos contemplados en el respectivo proyecto y que no, obviamente, llegan a ser peligrosos, industriales, en fin. Tenemos, bueno, lo que son las celdas netamente de estabilidad, que eso ya son estudios, digamos, de suelo, ¿ok? Siempre cuando uno va a partir, bueno, y acá hay unos temas relacionados también a seguridad, y esto es importante, por ejemplo, siempre uno va a partir a nivel piso, ¿cierto? Se hace como se hace la corona, se compacta bien el piso o la primera base, ¿ya? Donde vamos a empezar a operar las primeras celdas, ¿ya? Porque muchas veces tenemos dos formas de operación en el relleno sanitario. Una que es el método básicamente trinchera, que es básicamente un hoyo, vamos tapando hasta llegar al nivel, ¿ya? O tenemos el método, ¿cierto?, de celda, en el cual vamos, ¿cierto?, subiendo, ¿ok? Y es como una torta, básicamente. Entonces, un punto súper importante es la compactación que tienen estos, sobre todo cuando estamos trabajando con el método de celda, ya que vamos subiendo. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener el nivel completo, sino que vamos a estar trabajando, ¿cierto?, con celdas que tienen pendientes. Esas pendientes tienen, o sea, una función que tiene que ver compactada de que soporte, ¿cierto?, toda la parte donde ya se ha apurado el relleno sanitario. ¿Ok? Bueno, al igual van a pasar por arriba. Entonces, es de suma importancia que los planes de operación se definan bien cuáles van a ser los equipos los cuales yo voy a ocupar, porque no voy a llegar yo de pasar con una retroexcavadora, por ejemplo, a meter después un bulldozer, un D8, ¿ya? Y ya subo niveles. ¿Qué va a pasar? Claramente el bulldozer se va a enterrar, o sea, se va a venir abajo, y es peligroso porque esta agarra altura. Entonces puede ser que cuando se acerca al borde, este puede ceder y obviamente y terminemos con el bulldozer dado vuelta o quedando colgando, no sé. Entonces es súper importante definir cuál es el tipo de maquinaria y el nivel de compactación tiene que ser obviamente con esa. Después no puedo llegar con reitero, meter otro o meter una excavadora de, de 10 toneladas, no sé, porque obviamente se me va para enterrar y obviamente puede pasar. ¿Ok? La basura dispuesta en el relleno sanitario deberá ser cubierta con una capa de material de cobertura de al menos 15 centímetros de espesor, el material de empréstito. La idea es que tenga una buena granulometría, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que ojalá que sea, no sé, como tipo arena, ¿ya? ¿Para qué? Para dar un buen uso, ¿cierto?, a la celda. Y tiene que ser desde el nivel que yo compacté los rellenos,
o sea, yo compacté los residuos, perdón, tienen que ser 15 centímetros más o menos de espesor. ¿Ok? Y obviamente yo termino el día tapando el relleno sanitario, las celdas ocupadas. ¿Ya? No puedo dejar para otro día. Siempre termino con el tapado. Artículo 39. No se puede remover la cobertura diaria de un relleno sanitario, debiéndose mantener en todo momento su espesor mínimo. ¿Ok? Yo no puedo operar una celda y después, obviamente, empezar a desarmarla. Yo opero la celda, termino el uso de la operación de esa celda y, obviamente, yo paso a la siguiente según mi orden de avance. ¿Ya? Pero no puedo, obviamente, yo estar trabajando sobre una celda ya operada y que claramente está tratada. Todo relleno sanitario que no cuente con material de cobertura para extraer desde el punto, ¿cierto?, donde está ubicado, ya deberá mantener un acopio de material, lo que les comentaba anteriormente, para aplicar cobertura diaria a los residuos, por lo menos de 15 días. Yo puse un stock de una semana. Son 2 semanas que tenemos que tener stock, según obviamente los cálculos de material ocupado. En todo relleno sanitario deberá observarse un estricto sistema de limpieza de la superficie del relleno y de las áreas adyacentes de manera tal que se controle la fracción liviana de los residuos que se puede hacer arrastrada por los vientos. Esto pasa mucho, ¿eh? Entonces, nosotros vamos a tener cierre perimetral, ¿ya? Lo primero, voy a tener una correcta operación. Cuando yo tapo la celda, no puede quedar ningún tipo de residuo a la vista, ¿ya? O sea, tiene que ser como que si fuera una torta de tierra, ¿ok? Luego, siempre cuando se genera la respectiva operación, obviamente renta y viento, y mal tiempo, etcétera, y cuando se descarga el camión con la caja recolectora, descarga, se vuelan cosas, o cuando está también en la operación de la celda. Eso cuando se vuela generalmente queda en el cierre perimetral, ¿ok? Y la idea es que el cierre perimetral sea, no sea, por ejemplo, púa, porque va a pasar tipos de residuos por el viento. La idea es que sea malla, ¿cierto? ¿Para qué? Para que todo el residuo que se vuele, por ejemplo, quede ahí, enganchado ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos los días, en lo posible, que el operador a cargo del relleno, ¿cierto?, haga la vuelta perimetral para ir sacando los residuos y manteniendo obviamente correctamente el aseo en todo el cierre perimetral o en el entorno del relleno sanitario. Luego tenemos que con una frecuencia mensual deberá remitirse a la autoridad sanitaria regional un informe de la operación, ¿ya? Todos los meses yo tengo que ir a entregar al CEREMI de la región el informe del relleno sanitario de mi operación. Y este tiene que tener al menos los siguientes aspectos: cantidad, origen y tipo de residuos dispuestos en el relleno sanitario, ¿cierto? La estadística, ¿ya? El origen va a ser los puntos de generación, ¿cierto? El tipo de residuos van a ser domiciliarios y similares a los domésticos, resultado de los monitoreos de control en caso que aplique, estado de avance del relleno sanitario, ¿ya? Cuántas celdas avanzamos, ¿cierto?, este mes, o sea, el mes en operación, y generación y volumen acumulado del lixiviado y capacidad de acopio disponible en caso de esto que nos aplique. Sin perjuicio de lo previsto en la resolución de calificación ambiental respectiva, se debe dar aviso a la autoridad sanitaria competente del término de las operaciones de disposición final a más tardar 15 días después de que la instalación haya completado su capacidad autorizada. Nosotros vamos a tener un número de celdas a operar y un tiempo. Nosotros vamos a cumplir obviamente esa capacidad y nosotros tenemos que dar el aviso respectivo, ¿ya?, para a la autoridad sanitaria, al CEREMI, de que nosotros ya finalizamos. ¿Por qué? Porque luego vamos a tener que presentar un plan de cierre del relleno sanitario, ¿ok? Que después lo vamos a ver. En un plazo no superior a 365 días de finalizar la disposición final de los residuos sólidos en un relleno sanitario, se deberá haber completado la colocación de la cobertura final. Yo cuando termino de operar mi última celda, que tengo autorizada, porque también ojo que nosotros vamos a tener una altura máxima a llegar, ¿ya? Nosotros llegamos al último nivel, nosotros después vamos a tener que tirar una capa nuevamente como para dar el cierre, ¿cierto?, a la última nivel de celdas operadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque como dice ahí, tiene el objetivo de minimizar la infiltración de tanto precipitaciones o evitar la salida no controlada de biogás, ¿cierto? O que con el viento se empieza a volar, ¿cierto?, estas capas, la capa de la celda, y después obviamente puede empezar a salir los residuos que pusimos en la, ¿cómo se llama?, en la
en la celda, ¿ya? Entonces se hace netamente para poder mitigar cualquiera de estos temas. Bueno, y tiene que ser de mínimo 60 centímetros, ¿no? De mínimo 60 centímetros con el último nivel. Se permitirá la disposición final que tiene relación con el DS4, ¿cierto? De lodos en un relleno sanitario, previa aprobación obviamente de la autoridad sanitaria. Yo si voy a presentar el proyecto tengo que definir e indicar también que aparte voy a recibir lodos, ¿ya? Y se deberá realizar un análisis de estabilidad del relleno sanitario, ¿ok? El lodo, por si acaso, seco, ¿ah? No es un lodo húmedo del tratamiento que sale de las aguas de las plantas TAS. ¿Ya? En este caso es un lodo seco, pasa por prensas. ¿Ok? No podemos aceptar este lodo mojado. Eh, Artículo 57, solo se podrán disponer residuos sólidos industriales no peligrosos, claramente, que no afecten la operación normal de disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, ni las condiciones de estabilidad del relleno sanitario, no permitiéndose la disposición de los siguientes tipos de residuos industriales: residuos que se encuentran en estado líquido, ¿ya? Residuos de demolición, ¿ya? Neumáticos, ¿ok? Hay rellenos sanitarios que se aceptan ¿cómo se llama? La disposición de algunos tipos de residuos industriales, no peligrosos, claro, ¿ok? Pero generalmente los proyectos industriales, de faenas mineras, están muy acotados. Solamente hay uno asimilable a doméstico, y en otros casos no podemos encontrar también otro relleno sanitario para algunos tipos de residuos industriales no peligrosos, ¿ok? ¿Dudas, consultas? Mientras cambio la presentación. ¿No hay dudas? Vamos a ver entonces, bueno, siempre uno sigue claramente un plan de manejo de todos los tipos de residuos, pero acá obviamente por tema de los módulos lo vamos a mover obviamente por cada categorización de tipo de residuo, ¿ok? Entonces, después obviamente uno lo hace para todo, no vamos a tener un plan para, o sea, un documento para cada tipo de residuo, sino que tenemos una mente para todos, ¿ya? Y todo más o menos tiene la misma estructura. Entonces ahora vamos a ver cómo nosotros dentro de una organización vamos a elaborar nuestro plan de manejo de residuos domésticos. Siempre nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles van a ser nuestros puntos de generación. Y ahí nos dice que todo plan de manejo de residuos debe iniciar con la identificación de los puntos de generación de los residuos, en este caso asimilables a domésticos, dentro de nuestro proyecto. Estos pueden, disculpen, estos pueden ser agrupados según las diferentes envergaduras del proyecto o crear diferentes zonas de segmentación, ¿ya? Cada punto de segmentación debe tener georreferenciado donde estará ubicado el contenedor de recepción de residuos domésticos. O sea, lo primero que tengo que decir yo es, perfecto, este tipo de residuos, ¿dónde se generan? ¿Cuáles van a ser nuestros puntos de generación? Y en este caso se dice que podemos tener puntos de generaciones específicos o zonas de segmentación, en donde yo defino, ¿sabes qué? Mira, acá se genera mucho, por ejemplo, dentro de un casino. Vamos a definir una zona de segmentación donde podemos poner una caja autocompactadora y en donde podemos poner lutocares plásticos de 1000, por ejemplo. ¿Ya? Pero definimos una zona de segmentación. No vamos a tener contenedores por todos lados. Vamos a tener un tema logístico de la gestión de los residuos. Entonces, yo puedo hacer así, ¿sabes qué? No, voy a tener tolva, caja autocompactadoras y lutocares, por ejemplo. O yo voy a tener una zona de segmentación primero donde voy a tener lutocares de 1000, que es muy probable que va a ser una losa, donde va a tener canaletas de contención, ¿cierto? Para los percolados que se generan. A la vez voy a tener una caja autocompactadora con lo mismo, ¿cierto? Dentro de una losa. Y eso, bueno, ¿ya? Y eso. Entonces va a depender obviamente de la magnitud, o sea, las cantidades de generación, va a depender obviamente la magnitud del proyecto, cuánta gente obviamente está en el proyecto, etcétera. ¿Ya? Yo puedo decir, oye, pero yo no necesito caja autocompactada, perfecto, podemos poner lutocares, no sé, de 360 litros. ¿Ya? Eso da lo mismo. Lo importante es identificar en los planes o sea, los puntos de generación
y claramente según cuánto se genera, vamos a definir qué tipos de contenedores vamos a disponer. ¿Ya? Entonces nosotros, el primer punto que vamos a tener dentro del plan de manejo va a ser los puntos de generación, ¿cierto? Que los podemos enlistar, podemos poner si queremos los mapas, como queramos, ¿ya? Y a la vez también podemos definir qué tipo de contenedores tenemos, ¿ya? Incluso para qué, ¿ya? Incluso para qué. Entonces, como les decía, según lo que se genera en el punto de generación, va a depender de los tipos de contenedores, ¿cierto? O la forma de disponer de forma transitoria este tipo de residuos. Entonces, para esto vamos a hablar cuál es la cantidad de generación del punto, ¿ya? O del área. ¿Cuál es el tipo de transporte también que vamos a definir? ¿Cuáles son también es la accesibilidad también para ver la perspectiva operativa? ¿Ya? Si debemos o no tener un control de percolado, entre otros. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener contenedores de 360 litros solamente en diferentes puntos del proyecto dentro de mi plan de manejo, los cuales obviamente armamos una ruta y frecuencia, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, no sé, 3 veces al día, lo que sea necesario, obviamente, ¿para qué? Para que no nos encontremos con bolsas fuera de los contenedores, ¿ya? Obviamente. Yo puedo decir, ¿sabe que tengo un casino de gran generación, con alta dotación, que está comiendo todos los días ahí, todo el día? Podríamos decir, asignemos una caja autocompactadora así dentro de una losa, ¿ya? Y acá exactamente lo mismo, quizás no caja autocompactadora, pero podemos poner, ¿cierto? Una tolva cerrada, una CCM, importante tolva cerrada, porque y con puertas, porque estos siempre tienen que mantenerse cerrados, para que no haya nuestros animales, no salgan olores, en fin. Dentro también de las losas respectivas y con su canaletas respectivas para cualquier derrame de percolado, aunque en todo caso estas son con portalón, ¿cierto? Que viene con unas gomas especiales para que no haya ningún tipo de derrame. ¿Ok? Yo puedo decir, oye, pero Santiago, sé que mi empresa es súper chica. Perfecto, yo puedo poner contenedores y más, y ni siquiera quizás tengo una empresa que me contrata de afuera, quizás viene el mismo camión recolector. También, ¿ya? Entonces podemos tener de esto, podemos tener de esto, ¿cierto? Va a depender. En este caso también eran puntos de puros lutocales de 1000 y obviamente siempre con sus losas respectivas. Luego, entonces, nosotros ya definimos los puntos de generación dentro de nuestro proyecto. Luego definimos también cuáles son los tipos de contenedores que vamos a tener por cada tipo de punto de generación. ¿Ok? Luego también dentro de nuestro plan de manejo vamos a definir cuáles son los tipos de residuos domésticos o asimilables a domésticos, los cuales se generan en el proyecto. Los cuales pueden ser restos de comida derivados de casino, envases de embalaje de alimentos que no puedan ser reciclados, restos de fruta y verdura, tarros de envase de alimentos, bolsas, colaciones, servilletas, papel higiénico, no sé, cajetillas, entre otros. ¿Ya? Había cosas varias. Estamos claros, obviamente, que todo lo que es cartón independiente o botellas PET, etcétera, lo vamos a tratar con otra categorización de residuos que obviamente son los residuos reciclados. ¿Ya? Entonces, yo entro en plan de manejo, tercer punto, voy a definir cuáles son los tipos de residuos según la categorización, los cuales yo defino como dentro de mi organización, proyecto, lo que sea. ¿Ok? ¿Consulta alguna idea de cómo poder calcular la cantidad de basura generada por persona en alguna empresa? Es que ahí Miguel, te puedes basar en la estadística nacional. O puedes tú usar sencillo, ¿cuál es tu medida de trabajadores y cuánto están mandando tú al lugar de disposición final? Porque tienes que después te tienes que entregar el ticket de disposición final. O sea, primero el ticket de pesaje de ingreso a la disposición final y después incluso no puede pedir un certificado mensual con todo lo que se dispuso. Entonces ahí tú vas a tener las toneladas o kilos, según sea el caso, o depende de la unidad de medida. Y con eso tú divides en base a los números de trabajadores. Y ahí tú tienes cuánto genera cada trabajador. ¿Ya? Claro. Al principio podéis partir al tiro con la estadística nacional de cuánto se genera más o menos promedio. Porque si no tienes el dato, después obviamente la calculas cuando tengas data para más o menos sacar un estimado. ¿Ya? Pero generalmente cuando se hacen, bueno, disculpe que siga el tema, pero generalmente cuando se hacen las estimaciones, porque hay veces que uno va a elaborar un proyecto,
saben cuánta dotación es, no saben la estimación de cuánto se va a generar, po. Entonces, todos calculan en base a la estadística nacional, de cuánto generamos los chilenos, residuos, no sé, día, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí ellos estiman en base a esa estadística. ¿Ok? Por si acaso. Entonces, y que tiene relación con lo que estamos también hablando, yo defino, ¿cierto? Ya tenemos 3 puntos, vamos al cuarto. Nosotros tenemos que definir dentro de nuestro plan de manejo también una programación y rutas de retiro, ¿ya? La programación de retiro tendrá definida una frecuencia semanal según cada punto georreferencial, ¿ok? Esta frecuencia va a depender de la generación, obviamente, de cada punto y que tiene directa relación con la cantidad de trabajadores que interactúan también en ese punto. ¿Ok? Obviamente sabemos que los sectores, por ejemplo, si tenemos un sector de campamento, tenemos un sector de casino, tenemos un sector de hotelería, claramente son los puntos donde más se genera este tipo de residuos. ¿Ok? Más que en los puntos donde hay instalaciones, oficinas, en fin. ¿Ya? Por ende, a lo que voy, que ellos van a necesitar quizá una mayor frecuencia. ¿Ya? Por ejemplo, las áreas de casino, como dice ahí, campamento y oficinas administrativas tendrán una mayor frecuencia que el área de mantenimiento. ¿Ok? Por razones obvias, ¿ya? La frecuencia debe asegurar que los residuos generados siempre se mantengan dentro de los contenedores asignados. En caso contrario, se debe aumentar la frecuencia o aumentar la capacidad instalada de contenedores. Esta programación debe estar definida en el plan de manejo de este tipo de residuos. O sea, tengo 2 opciones. Primero tengo que sacar las estimaciones más o menos de retiro. O sea, yo puedo sacar porque voy a saber cuántos residuos se van a generar. ¿Ok? Lo puedo llevar a volumen, a metro cúbico, ¿ya? O a litro, da lo mismo. Y en base a eso digo, mira, ¿sabes qué? Se generan tantos metros cúbicos día, yo debería tener para que me alcance, no sé, 5 contenedores, por decir cualquier cosa. Ah, perfecto, y después independiente lo vamos monitoreando, cómo se comporte. Hay veces que yo puedo quedar corto, ¿ya? Entonces, tengo 2 opciones. Aumento la frecuencia de retiro en los puntos que obviamente estoy quedando corto, ¿ya? O que se me está ya, los residuos están dejando casi fuera del contenedor, tema que no debería suceder. O aumento la capacidad de contenedor. ¿No? Puedo abordarlo de las 2 maneras. ¿Ok? Entonces, en base a los cálculos, yo puedo decir, ¿sabes qué? Deberíamos tener esta capacidad de contenedores y a la vez, para poder solventar esta capacidad de contenedores, nosotros tenemos que tener una frecuencia, por ejemplo, de 3 días. ¿Ok? Entonces, en nuestro plan de manejo de este tipo de residuos, vamos a tener el área, el sector, por ejemplo, la frecuencia y los tipos de contenedores que vamos a tener en esos puntos de generación. ¿Ok? Tema que queda definido en el plan de manejo, ¿no? Yo ya tengo obviamente, mi programación de rutas. Después yo tengo que dejar la trazabilidad, obviamente, y los registros y las evidencias de que se está cumpliendo, obviamente, este retiro desde la perspectiva operacional, ¿ya? ¿Por qué operacional? Porque claramente podemos tener los tickets de pesaje, ¿cierto? Los certificados de exposición final, en fin, ¿ya? Pero también debemos tener la evidencia de que se están ejecutando las rutas respectivas según las frecuencias definidas, ¿ya? Entonces, esta ejecución de ruta tiene que quedar evidenciada en algún formato de registro, papel, formato tipo Excel, no sé, Word, lo que sea, el cual indique el cumplimiento del retiro y las cantidades estimadas. O que va a ser un formulario predefinido, que incluso puede estar asociado o puede ser un formulario de registro que está asociado incluso al sistema de gestión o al sistema de gestión ambiental de la 14001. ¿Ok? O incluso puede ser una plataforma digital, ¿cierto? En donde se haga de manera digital, con QR, con, no sé, con lo que sea, ¿ya? Que existen muchos sistemas hoy en día para esto. ¿Ok? Este fue un sistema que nosotros implementamos en su minuto para la gestión de residuos de los diferentes proyectos que está. Entonces, según tipo de residuo, ¿ya? Entonces, esto se puede hacer de las 2 formas. Les muestro los 2 temas para que netamente vean la diversidad que hay hoy día para poder tener monitoreo de la trazabilidad de los residuos, desde la parte operativa, obviamente, hasta las disposiciones finales, incluso las declaraciones SINADER, en fin, ¿ya? No, en ese caso no, no Gabriela. Buen punto. Sí, no. Dice Gabriela, este registro no aplica para las empresas que generan retiro con los camiones municipales, es decir, el retiro que se hace de las casas. No, en ese caso no. ¿Ya? En ese caso no. ¿Ok? Por si acaso.
bueno, y adicionalmente se generará un informe tipo en el cumplimiento de la ruta y la generación de este tipo de residuos. Obviamente siempre uno genera, bueno, dependiendo, ¿ah? Bueno, yo en este tema me enfoco en lo que llama minería. Nosotros hacíamos informes de actividades diarias, de ruta y de servicio, y turno, y después informes tipo mensual, con estadística, cumplimientos de rutas, desviaciones, en fin, con todo lo que aplica a la gestión de residuos, ya que para mantener la trazabilidad completa, digamos que se está dando cumplimiento en toda la parte operativa y claramente lo que aplica a requisitos legales. Entonces, nosotros definimos también nuestro plan de manejo, como les decía, el registro de retiro de residuos domésticos. ¿Ok? Luego tenemos lo que es la legislación vigente. Los equipos asociados al retiro y transporte de residuos domésticos se deben ajustar de acuerdo con la legislación vigente claramente. ¿Ya? Los equipos deben contar con la resolución sanitaria respectiva y vigente para la ejecución de la ruta. Tanto sean camiones de nosotros, me refiero ¿cómo se llama? De la empresa o de una empresa que nos presta servicio. Nosotros lo tenemos que solicitar, obviamente, la resolución respectiva. Las resoluciones van a estar asociadas al Seremi Salud de la región, ¿ah? Ojo con eso. A mí no me sirve que me traiga una resolución de la región de Antofagasta, por ejemplo, si yo estoy acá en la región de Coquimbo. Ya tiene que ser una resolución sanitaria de la región de Coquimbo, de la Seremi de acá. ¿Ya? Y eso lo especifica por si acaso. ¿Ok? No sirve alguna de Santiago, no me sirve una de Iquique, en fin. Ya tiene que ser Seremi de Salud de la región, donde obviamente estamos. Y tienen duración, por lo general, un año, ¿ah? Por lo general. No sé si en todas las Seremi, pero por lo general tiene validez de un año, si no me equivoco. Y bueno, se tiene que pagar para la obtención de esta. Denme un segundo. Entonces, bueno, y el trámite lo vamos a hacer nosotros mismos, digamos, no tiene ninguna complejidad. Ya, no sé si vieron la memoria técnica que sale ahí. O sea, entre comillas, memoria técnica, algo súper, ¿cómo se llama? Súper básico, teoría. Déjame un segundo, otra vez. Generalmente es lo mismo en todas las regiones, similar. Bueno, yo la verdad lo ejecuté acá en la región, resoluciones netamente de industriales, aguas servidas, domésticos, en fin, ¿ya? Ojo que hay una excepción, bueno, paréntesis, hay una excepción con lo que es residuos peligrosos, residuos peligrosos a nivel nacional, ¿ya? A nivel nacional, o sea, válido en cualquier lado. Entonces, acá nosotros, para la obtención, ¿cierto?, de la resolución sanitaria de un camión, en este caso, para el Seremi Salud de la región de Coquimbo, bueno, tenemos memoria técnica explicativa, nombre netamente de la organización, tipo de características de los residuos a transportar, en este caso sólidos y asimilables a domésticos, ¿cierto? El punto de eliminación al residuo, ¿ya? Donde se va, ¿cierto?, a llevar. Característica de identificación del equipo, ¿ya? Tipo, marca, modelo, fin, número motor, fabricación, color, capacidad de carga, patente, documentación y permisos del vehículo, personal responsable del transporte, ¿ok? Lo que aplica prevención de riesgo y control, es cierto. Los procedimientos asociados, ¿ya? Capacitaciones netamente a los choferes, emergencia. Las señalizaciones del camión, ¿ya? ¿Dónde va a operar? ¿Y dónde va a ser lavado el camión en este caso? Características del equipo y las fotos del equipo que siempre tienen que ser por todos lados, ambos costados y posterior, ¿cierto? Y parte trasera. Ya con su, obviamente, tolva asociada respectiva al tipo de residuo que vamos a manejar. EPBs y anexos. Lo anexo va a ser la documentación del vehículo, va a ser los procedimientos, ¿cierto? Plan de emergencia, la ficha técnica de la tolva en este caso, cerrada, y el plano también de la tolva, en este caso, cerrada. Entonces, uno va, en este caso, sí tiene que tener una medida de contención, Miguel, canaleta, básicamente. Ya, canaleta. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nosotros vamos al Ceremi, decimos que queremos tener una resolución sanitaria, entregamos, ¿cierto?, esta información, ya, va, la revisa, que esté todo perfecto, la timbran, obviamente no está de inmediato, o sea, no es que te la pasen al tiro.
¿ya? Hay veces que te revisaban el camión al tiro o te daban hora, ¿ya? Cuando iban, el camión tenía que estar en buenas condiciones, o sea, lavado, presentable, claramente. Ya iban y lo inspeccionaban, que no tuviera tipo de filtraciones, que tuviera, por ejemplo, que estuviera en buen estado, estaría limpio, que no estuviera derramando, no sé, hidráulico, por si cualquier cosa, en fin, cosas generales, la verdad. Ya iba, perfecto, sí, listo, ok, a pagar. En ese caso era un auto M, si no me equivoco, como 60, 50, 60 mil pesos, pues, no es para nada caro. ¿Ya? Y con eso después nos entregaban, ¿cierto?, el certificado, que es este, ¿ok? Y ese obviamente teníamos las copias dentro de las instalaciones y también en cada camión tenía su resolución sanitaria, obviamente por si había un control o algún tema, se presentara, ¿ya? Se presentara. Si se fija, no tiene ninguna complejidad, la verdad, tener la resolución sanitaria, ¿eh? En caso que se necesite. Dentro del plan de manejo, bueno, obviamente esto lo establecemos también que dentro de nuestro plan de manejo, que todo equipo que va a hacer algún tipo de retiro, perdón, de residuos domésticos, tiene que tener su resolución sanitaria respectiva. Es algo obvio, según todos los tipos de categorización de residuos. Y ojo, recuerden, de la región, ¿ya? De la región. También dentro del plan de manejo definimos cuáles son los requisitos para los vehículos de transporte, cosas que son de cumplimiento obligatorio, documentación legal, los mantenimientos preventivos al día, contar con autorizaciones sanitarias, lo que estábamos viendo anteriormente, el estado hidráulico, ¿cierto? Neumáticos en buen estado, equipamiento necesario para la operación del servicio, entre otros. ¿Ok? Ojo que yo puedo, bueno, obviamente tener la resolución sanitaria, voy a ir con un equipo. Generalmente yo no subo cajas, no subo camiones, cajas recolectoras, en fin, ¿ya? Yo le pongo un equipo básicamente. Aunque podría ir con los dos para que me agreguen los dos en la misma resolución. Tanto tolvas como en este caso una caja recolectora. Los residuos domésticos generados pueden ser enviados a rellenos sanitarios tanto internos, por ejemplo, del proyecto, el cual cuenta con resolución sanitaria vigente, y la operación de rellenos sanitarios debe dar cumplimiento al DS 189 y a la resolución sanitaria otorgada, ¿ya? Para el caso de disposición interna, se debe mantener el registro de ingreso y el ticket de pesaje de la romana, ¿ok? Para el caso de residuos domésticos sean llevados a centros de disposición externo, estos deberán contar con la debida resolución sanitaria que acredite su funcionamiento, obviamente. Y se debe mantener los registros de descarga de los residuos y las guías de despacho respectivas. Entonces, nosotros técnicamente, ¿qué vamos a tener para tener ante una fiscalización, ante un proceso de auditoría, ante una auditoría 14001? Vamos a tener, bueno, primero establecer nuestro plan de manejo, ¿ok? Segundo, vamos a tener las resoluciones sanitarias de los equipos, ¿ya? Tercero, vamos a tener los respaldos de registros de la operación de retiro de residuos para evidenciar el cumplimiento de las frecuencias programadas y establecidas también en el programa, en el plan de manejo. Vamos a tener el control, si, que independiente, bueno, si tenemos el relleno sanitario interno, tenemos que tener el control de ingresos de esos residuos y los tickets de pesaje, ¿ya? Si es que es externo, llevamos a otro punto, tenemos que tener las respectivas guías de despacho, ¿ya? Deberíamos sacar con guía de despacho, ¿no? Deberíamos, independientemente de que sea un residuo, ¿ya? Pero más que eso, tener el ticket de pesaje de ¿cómo se llama? De la romana, de ingreso, y después a fin de mes solicitar un certificado de disposición final que te lo hace mensual, que te dice, mira, empresa tanto, tanto, ha dispuesto X cantidad de kilos dentro del periodo tanto, 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 ¿ya? Te firmen y todo, ¿ya? Esa documentación que tenemos que tener ante una fiscalización, ante una auditoría del cliente, ante una auditoría 14001 para esta categorización de residuos. Aparte de una correcta operación del relleno sanitario que vamos a ver después, ¿ya? Eso a nivel, digamos, documental. Mitigación de vectores y emanación de malos olores. En los sectores de generación de residuos domésticos se mantendrá un programa de mitigación de vectores que también voy a definir dentro del plan para la emanación de malos olores según la siguiente actividad. Vamos a definir un programa de fumigación
en las zonas tanto de acumulación y relleno sanitario, ¿ya? Como lo que vemos, ¿cierto? Acá, una vez al mes. Programa de ratización mensual en zonas de acumulación y relleno sanitario. Hablando de zonas de acumulación, en las zonas de mayor acumulación, ¿eh? De mayor acumulación, donde hay un contenedor de 200 litros. ¿Ya? Por ejemplo, en los lugares donde se mantienen harta acumulación de residuos domésticos y generalmente están cercanas a casinos, a campamentos, a hotelería, en fin. ¿Ok? Programa de limpieza mensual de contenedores de residuos domésticos. ¿Ya? En este caso se ejecutaban la limpieza respectiva de todos los contenedores, una vez al mes. ¿Ya? Porque siempre hay percolados, siempre hay tipos de... hay derrames. ¿Ok? Entonces, para mantener eso, estos contenedores en buen estado, sobre todo para que no lleguen, no sé, animales, salir mal olor, en fin, se lavaban una vez al mes, en este caso con, bueno, en su minuto incorporamos, teníamos equipo que eran como hidroladores, pero vaporizadores, perdón, vaporizadores, que no generaban ningún tipo de rile, ¿ok? Porque eran secos, básicamente, era con temperatura. Y así no teníamos problemas de que siempre tuviéramos una losa y unas canaletas de contención, ¿ok? Entonces empezamos a ocupar eso y podíamos ver prácticamente lavar en cualquier lado. Entonces con esos vaporizadores que no sé, eran a 200 grados, no me acuerdo cuánto, 150 grados, dejaban los contenedores, digamos, impeque y a la vez sanitizados, ¿ya? Y a la vez sanitizados por la temperatura, por la temperatura. Y obviamente nosotros mantenemos o sea, las evidencias respectivas de la ejecución, ¿ya? Los certificados que nos va a enviar, por ejemplo, de ratización, de fumigación. Ellos, bueno, te van dejando como un ticket, ¿cierto? O sea, como un papelito con los temas. A la vez, ellos también, nosotros les solicitamos, una vez al mes, en todas las faenas, todos los proyectos, que nos enviaran un certificado también, al igual que el que les decía en el relleno sanitario, pero en este caso de cómo se llama, de la empresa de fumigación. Entonces nos emite un certificado mensual. Todo eso ordenado por carpeta por mes. ¿Ok? Para ante cualquier fiscalización o auditoría o lo que fuera, o caminata gerencial que se te tocaban, en fin, toda la documentación completa y ordenada y rápida, ¿cierto? Para evidenciar. Y tenemos la declaración de generación de residuos, ¿cierto? Los residuos domésticos generados deben ser declarados en el Sistema Nacional de Declaración de Residuos Sólidos SINADEC, que vamos a ver un poco más en detalle, ¿cierto? En la parte 2 del módulo. Solo se deben declarar aquellos establecimientos, y ojo con esto, que generen más de 12 toneladas anuales. ¿Ah? Los que están por debajo de esto, no es obligatorio que deban ejecutar la declaración anual. ¿Ya? Esta declaración debe tener una gerencia y claramente un cargo responsable, como puede ser la gerencia HC, que es responsable él o la ingeniero de medio ambiente, ¿ok? Que también se establecen dentro del plan de manejo. ¿Bueno? Estos informes de trazabilidad, bueno, va a depender según cada caso, pero nosotros generábamos los informes, ¿cierto?, respectivos para mantener toda la trazabilidad en lo que es la gestión de residuos domésticos, donde teníamos informes mensuales, incluso turno y diario, ya con toda la estadística general, con toda la de generación por tipo de residuo y por punto de generación, la información de los cumplimientos de las frecuencias de retiro, los cumplimientos, ¿cierto? La información de operación de relleno sanitario en el avance, yo agregábamos copias de todos los certificados de disposición final, fotos e imágenes de los lavados, por ejemplo, de los contenedores con los vaporizadores, de las mismas fumigaciones, en fin, toda la información había por haber, ¿cierto? Para tener un buen informe, digamos, y tuviera toda la trazabilidad en ese informe en resumen de la gestión de residuos domésticos en X proyectos. Yo aplicaba mi modelo para todos los proyectos. ¿Ok? Entonces todos los administradores de contrato, en tanto a mí como a los clientes, le mandaban los mismos tipos de informes bien completos con toda la información había por haber. ¿Ok? Adicionalmente, nosotros si vamos a tener un plan de manejo, vamos a tener después obviamente procedimientos operativos. Esos procedimientos operativos que también están en la plataforma, tenemos procedimientos operativos de retiro, traslado de residuos domésticos, operación de relleno de residuos domésticos y unos formatos de registro de ingresos de residuos domésticos. Adicionalmente también procedimiento de limpieza de contenedores con equipo vaporizador. ¿Ok? Va a depender obviamente de los tipos de servicios que tengamos,
cuántos procedimientos vamos a tener que generar, ¿ya? Pero están en la plataforma. ¿Dudas, consultas hasta el momento? Todas las empresas deben generar retiro con una empresa que entregue un registro, o no hay problema si el retiro se hace con los camiones de la municipalidad y hay que retirar por las calles con No, no, porque en ese caso, Gabriela, no te va a aplicar porque tú, bueno, primero vas a estar bajo, si retiras con camiones municipales, va a tener una generación muy baja. Obviamente no va a estar generando 20 toneladas anuales, ¿ya? O 30, porque ahí ya entras a que tienes, oye, tú tienes que, digamos, ya contratar con una empresa, todo el tema. Ya tienes alta generación. En caso que sean empresas chicas, que son un par de personas, teoría no es necesario, no es necesario. Pero sí, lo mismo, tú puedes tener igual varias sucursales, ¿ya? Y si yo dejo los 2 contenedores que saco, por ejemplo, tengo 2 contenedores, 200 litros, me retiran martes, jueves y sábado, por decir cualquier cosa. Y a mí la municipalidad o el gestor de los residuos de la municipalidad no me va a emitir ningún tipo de residuo. Bueno, esto uno lo paga obviamente el retiro de residuos al final, igual lo termina pagando. Ya lo termina pagando. Esto, si no me equivoco, está dentro de las contribuciones, creo, ¿no? Si no mal no recuerdo. ¿Ya? Pero en ese caso es porque tú, Gabriela, vas a generar muy poco. Son tasas marginales, por ende no te aplica. ¿Ya? No te aplica. Es más, ni siquiera puedes tener plan de manejo, quizás puedes armar un procedimiento listo. ¿Ok? Un procedimiento listo. Los planes de manejo están hechos para empresas que sí generen digamos, podríamos decir un DR. ¿Ya? Ah, eso, Miguel, muchas gracias. Es que sí, porque sí, pero es que hay un tema, Gabriela. Gracias, Miguel. Sí, pero tú vas a tener sucursal en diferentes regiones, po. Tú vas a tener sucursal en diferentes regiones. Bueno, y para llegar a las 12 toneladas, básicamente tendrías que tener varias sucursales, yo creo. Varias sucursales. Pero tú las vas a tener en diferentes regiones. Disculpa, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, sí, sí. Sí, bueno, para contextualizar un poquito más, lo que pasa es que nosotros tenemos una Sí, po. empresa que tiene varias sucursales dentro de la región metropolitana y Ah, tenemos, dentro de la región, ya. exacto, generamos residuos contaminados, todo tipo de residuos y también claramente ¿Ya? residuos domésticos. Y Ujú. la verdad desconozco, yo creo que es menos de 12 toneladas, pero de todas formas era mi duda por eso, porque tenemos sucursales muy pequeñas, de 5 personas, 6 personas que claramente generan 2 bolsas de basura, por ejemplo. Pero también tenemos sucursales mucho Ah, más no. grandes que generan mucho más residuos. Pero ¿cuánto más? ¿O de cuántas personas? Por ejemplo, una grande. Las más grandes son de Ah, 300 personas. ya, en ese caso sí. En ese caso sí. Es más, ahí yo creo que tiene retiro, pero tiene retiro con la municipalidad ahí, Exacto, sí, o una empresa. sí. No, con la Y municipalidad. oye, 300 personas que almuerzan ahí también, supongo. Exacto, sí. Ya, ya. Lo Mira, que eso, pasa es que esa sucursal ¿Mm? queda en Pudahuel, en la parte ¿Ya? de noviciado. Entonces es bastante rural. Entonces claramente hay un convenio con la municipalidad para que se haga el retiro y todo el tema. No, claro, o sea, la municipalidad siempre te va a retirar si uno, digamos, está pagando el tema, pero hay harto, ¿ah? Ojo con eso, hay harto. ¿Cuánto? ¿Y no tiene estadística de generación de eso? ¿De las 300 No, así personas? como, claro, Ah, ahora como en este momento no, pero no generan ah. 12 toneladas ellos solos. Si uno junta toda la empresa podría ser. Ya, bueno, hay que tener ojo, hay que tener ojo. Y sobre todo con mira, las chicas, no, la verdad, no me llama mucho la atención el tema porque 5 personas no es nada. Claro, Pero la de exacto. 300 ojo con eso, porque ahí tú quizás ya deberías tener contenedores de mayor envergadura o tener tolva, en fin, Sí, de hecho, nosotros para tenemos un manejar, contenedor porque, de exacto, ¿ah? eso muy grande, de esos que son Sí, de o sea, metal muy grande. ¿qué cosa, verdad? Que tenemos de esos contenedores de metal, esos que son muy grandes, que no sé cuánto soportará, pero son ¿Ya? muy grandes, que no se puede mover uno, tiene que moverlo el camión. No, claramente, claramente. ¿Y eso te lo hace el camión de la municipalidad? Exacto, sí. Ya, ya. Bueno, no sé qué convenio tendrán, pero generalmente la municipalidad, o sea, no deberían hacer eso porque son una empresa. Y aparte, la generación no debe ser menos de 300 personas, entonces. Pero ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso. ¿Usted tiene Eh, 14.001 No, estamos o no? implementando recién. No, pero Ya. tengo la duda, entonces, nosotros igual debiésemos tener algún tipo de registro, por lo menos de esta sucursal más grande.
Sí, por lo menos de esas, sí, por lo menos, pues son Ya, 300 perfecto. personas. Yo pensé me iba a Claro, decir perfecto. 30, no sé, dije, ya 30 quizás pasa, Claro, no. pero 300 no es Sí, menor, exacto. ¿cachai? Sí, 300 no es menor. Las de 5 esas da lo mismo, las de claro, ya, 5 perfecto. 10 no generan nada, pero ya estáis hablando de 300 personas, no, ahí ya tenéis que tener más o menos un plan de manejo de residuos, en este caso doméstico, bueno, y de todo lo que Exacto. generen, claramente. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿hay que tenéis que Súper. hacer sencillo? Bueno, habilitar en lo posible, bueno, habilitar en lo posible una losa, ¿Mm? contratar una empresa que te arriende una tolva cerrada y que te la venga a retirar, no sé, una vez a la semana, o una vez cada 10 días, va a depender de la generación, obviamente. Y Claro, punto, y sacado el tema. No más que perfecto. eso. Súper, muchas ¿Ya? gracias. Vale. Eso, vamos al break, ¿ya? Son las 9, a las 9:15, ¿cierto? Sí, 9:15. Volvemos, ¿ya? 9:15, por favor. Y pasamos a ver la operación de relleno sanitario que nos tocaría ahora.
Y estimados, ¿estamos de vuelta? Me confirman, por favor. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, perfecto. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver lo que es la operación del relleno sanitario, obviamente una perspectiva completamente operativa, pero obviamente en base al cumplimiento del DS 189. Primero nosotros, ante todo relleno sanitario, independiente de su magnitud, tiene que tener un control de acceso y un cierre perimetral, ¿ya? Esto según obviamente el artículo 14 que vimos anteriormente del DS 189. Y el portón de acceso debe permanecer cerrado en todo momento. O sea, yo entro, obviamente se abre el portón, ¿cierto? Hacemos la apertura y después generamos el cierre respectivo para, obviamente, evitar que entre cualquier persona ajena o cualquier animal, ¿cierto? Que puede ser de la fauna del sector. ¿Ok? Primer tema, control de acceso. Señalética de acceso. Todo relleno debe contar con una señalética que contenga la siguiente información según el artículo 29. Nombre del relleno sanitario. Nombre de la empresa o municipio que lo opera y número telefónico del relleno sanitario. Horario y días de semana en que se acepta el ingreso de residuos asimilables a domésticos. Tipos de residuos autorizados para su disposición. Municipio donde se emplaza el relleno y su número telefónico. Autoridad sanitaria competente y su número telefónico. ¿Ok? Sistema de registro. El sistema de registro contempla las actividades según el artículo 31. Control de registro de ingreso de residuos en peso volumen. ¿Ya? Acá, por ejemplo, había una romana. ¿Ya? Inspección y revisión de los residuos a recepcionar. Obviamente para ver que entre solamente los tipos de residuos respectivos. Y esto debe quedar, obviamente, respaldado. Con la fecha del ingreso, la zona de generación, por ejemplo, el peso, los tipos de residuos, en este caso pueden ser los petazos domésticos o solo similares domésticos, patente del camión, firma responsable, nombre y, bueno, el número de celda se refiere al número de celda que se dispone en el relleno sanitario. Eso va a depender respectivamente. ¿Ok? Entonces, todo camión que entra al relleno sanitario, ¿cierto? Debe pasar por su control de acceso, ¿ok? En donde se le toman los datos, se ve verificar los residuos, se hace todo el tema del pesaje, la fecha, etcétera, la patente, en fin, ¿ok? Una vez que se ingresa al residuo, el operador a cargo, ¿cierto? Le indica la celda a disponer y le da la autorización a este para que disponga en la celda número, no sé, 7. ¿Ok? Una vez posicionado en la celda, debe proceder con la descarga de los residuos, habiendo dado el aviso radial de la autorización por parte del operador. Este es un relleno, bueno, que era bien extenso, llega hasta allá atrás y bueno, está tomado. ¿Ok? De un proyecto en Canadá. Ya descargado todos los residuos domésticos, en la celda debe proceder su salida dando el aviso radial respectivo. ¿Ok? Y el operador cierra el portón de acceso. Una vez que ya tiene cerrado el portón de acceso, ¿qué va a hacer el operador a cargo? ¿Cierto? Va a ir a su máquina y va a empezar, ¿cierto?, a ubicar los residuos domésticos, que nos referimos a ubicar, a desplegar sobre el perímetro de la celda, con el fin, obviamente, de utilizar toda el área asignada, porque no vamos a generar, no vamos a acumular, por ejemplo, todo el medio, ¿ya? Sino que vamos a desplegar por toda la celda para que quede, obviamente, una capa pareja, en este caso, de residuos. Una vez que generamos la disposición de estos residuos, ¿cierto? Empezamos a generar la compactación respectiva. Esta compactación puede ser con aguilón, puede ser con el balde, puede ser con pasar con el bulldozer, hay operaciones sanitarios que tienen trituradores, obviamente como ustedes definen. Y el objetivo de esta compactación es disminuir la densidad del residuo dispuesto en la celda, para obviamente poder mantener o en lo posible aumentar la tasa de uso por celda. ¿Ok? Esta tasa de compactación se encuentra definida en las resoluciones sanitarias asignadas a los rellenos sanitarios, al igual que las dimensiones de la celda. ¿Ok? Que después vamos a ver un caso, una resolución sanitaria de un relleno sanitario. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que compactar lo más posible para dar un buen uso en cuanto a densidad dispuesta de residuos, ¿cierto?, a la celda. Y recuerden que esto es mucho aire, ¿eh? Mucho aire. Entonces, en las resoluciones sanitarias asignadas al funcionamiento de los rellenos sanitarios,
nos vamos a encontrar, bueno, con cierta información. Una de esas va a ser la cobertura diaria, por ejemplo, su espesor, y el nivel de compactación de residuos, que me dice 0,95 toneladas por metro cúbico, ¿ya? O sea, yo tengo que disponer casi una tonelada, en este caso 0,95 toneladas, en un metro cúbico, ¿ya? El método de compactación incluye un orden correlativo y llenado de las celdas, que en este caso son de 3x3. O sea, todos esos cuadrantes que ustedes ven acá son de 3x3, ¿ya? Según como lo establece la resolución en este caso asignada. Tenemos también que la cobertura deberá realizarse diariamente, ¿cierto? Como lo establece también el 189, y considera el 15% de los residuos. Ya se contempla la utilización de 8 maquinarias, netamente acá se asignaron diferentes tipos de maquinaria, netamente para tener opción. Equipos entre bulldozer, excavadora, retro, motoniveladora, camión tolva, camión ergiva, netamente control de polución, acá, etc. ¿Ya? Acá tenemos operación del relleno en sí y para movimiento de material, para control de polución, etcétera. ¿Ya? Acá para emparejamiento de los mismos niveles del relleno. En fin. Después viene obviamente el tapado de residuos, que tiene que ser de forma inmediata o antes de finalizar el día. Siempre mejor que sea de forma inmediata. Los residuos descargados, o sea, inmediato cuando se terminan todas las rutas, claramente. O a menos que hayamos completado una celda y las demás rutas que se estén ejecutando van a pasar a la otra celda. Los residuos descargados en la celda deberán ser tapados con el material de cobertura asignado. La idea es que sea un buen material, que tenga la menor cantidad de piedras posible. Para esto podemos poner un arnero, ¿cierto? Para poder obviamente filtrarlo. Porque si no empezamos a ocupar celdas con piedras más que nada. Este material, hay veces, bueno, paréntesis, hay veces que es imposible dejarlo como arena, pero sí, por ejemplo, magnitud de estos tipos de piedras que sacar. Este material debe ser procesado por un arnero para poder asegurar que contenga una correcta granulometría, ya para el correcto uso de la celda y adicionalmente para el cumplimiento de la resolución sanitaria asignada en base a la densidad de la celda. La operación de tapado es diaria y nunca se deberá dejar residuos domésticos sin la cobertura respectiva, ya según obviamente el artículo 37 del 189. Una vez que yo termino de tapar, empiezo con la compactación de la celda, ¿cierto? Para, obviamente, que esta celda quede firme, ¿ya? Y para darle también soporte a los taludes de la celda, que son las terminaciones en diagonal que nosotros vamos a tener, ¿ya? Y también, ¿para qué? Para que cuando transitemos arriba de esta celda, obviamente, esta no se derrumbe, ¿cierto? O no se empiece a deformar y salgan nuevamente los residuos a la superficie. ¿Ya? Entonces, yo tengo que hacer un buen trabajo, el operador tiene que hacer un buen trabajo de compactación de la celda, tanto a nivel de taludes como a nivel de superficie, digamos, posterior, según la maquinaria que está asignada. Entonces, luego repasamos la celda. El repaso busca mantener la cota de la celda, o la idea es que también tengamos un nivel de compactación, ¿cierto? Que quede con nivel, porque después podemos hacer unos levantamientos topográficos para poder visualizar hasta qué altura vamos según lo que tenemos autorizado. El repaso busca mantener la cota de la celda en relación al nivel operado y que el nivel se mantenga uniforme, claramente para que no tengamos, digamos, pendientes, básicamente. Entonces, que nosotros sabemos que en la celda 2 o en el nivel 2 tenemos que llegar, no sé, a 3 metros de altura. La idea es que estemos a menos parecidos, no estemos en 3, después 3,5, en fin, ¿ya? Adicionalmente se revisa que no quede ningún tipo de residuo a la vista, el cual haya sido depositado en la celda. Entonces, miren cómo queda esto después de operarse. Esto es un nivel, este era un tercer nivel, si no me equivoco. Sí, era un tercer nivel. Obviamente que estaba muy bien operado, en este caso este relleno sanitario, el cual obviamente uno miraba y se miraba como un cerro de tierra, básicamente. ¿Ya? Está muy bien operado. En este caso, bueno, acá por ejemplo eran celdas que se estaban ocupando. Este era el último nivel. ¿Ya? Este era el último nivel. Después se echó material de cobertura y obviamente para el cierre del sector. Pues había consumido la vida útil, por si acaso. ¿Ya? Entonces, la idea es que quede algo así, bien trabajado, con un buen nivel. ¿Ya? Control de vectores y limpieza. El control de vectores se deberá realizar de forma mensual con un programa de derratización y fumigación del relleno sanitario, en donde nosotros vamos a después solicitar la evidencia de la ejecución de este, más los certificados que nos emite, ¿cierto? La empresa de fumigación. ¿Ok? Adicionalmente, el operador del relleno sanitario deberá estar realizando el cierre perimetral con el objetivo de mantenerlo limpio de residuos que llegan hasta ahí por efecto del bien, ¿cierto? Lo que hablamos anteriormente. Y se debe mantener los registros de evidencia del control de vectores según obviamente la frecuencia definida.
¿ya? Cuando nos vayan a fiscalizar, por ejemplo, relleno sanitario, o si nos toca que tenemos uno, independiente de la vergadura, o tenemos una auditoría 14.001, que claramente van a ir a ver el relleno sanitario, es un hecho, adicionalmente van a ver el patio Respel, en fin, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener primero? Como hablemos del tema documental, en caso en relación al relleno sanitario. Primero, obviamente, que tengamos los controles de ingresos, ¿ok? Primero los controles de ingresos. Luego tengamos los, bueno, tickets de pesaje en caso de que tengamos romano. Que tengamos los certificados también de derratización y fumigación respectivos, ¿ya? Que obviamente que el relleno se asume que tenga su resolución sanitaria, obviamente, vigente de operación, ¿ok? Adicionalmente, que tengamos control de acceso, que tengamos nuestro cartel, que tengamos, obviamente, todo el cierre perimetral en buen estado y que sea de 1,80 m, que el relleno esté correctamente operado, no tengamos residuos, obviamente, a la vista, que tengamos, que tengamos también las celdas tapadas, ¿ya? Del día anterior, ¿ya? Entre otros, ¿ok? Súper importante es mantener una buena operación del relleno a nivel de compactación. Ojo que no ocurrió realmente incidentes por eso, de que se cae un poco un talud y las máquinas quedan enterradas, o ojo con estas pendientes, ¿ya? Entonces, esto, al meterse, obviamente, ¿qué hace el equipo? Se empieza a ir así, ¿ya? Entonces, es peligroso, puede terminar incluso volcándose. Entonces, el nivel de compactación, el buen trabajo de la celda, por temas de seguridad y por temas, obviamente, del correcto manejo de residuos en el relleno, es de suma importancia. ¿Ok? ¿Dudas, consultas con la operación del relleno sanitario o con alguno de los artículos, ¿cierto?, del 189 o con el plan de manejo de residuos domésticos? Residuos domésticos creo que lo más sencillo que nos puede tocar en cuanto a la categorización de residuos. A excepción, bueno, si tenemos un relleno sanitario y se complejiza un poco los temas, pero teniendo unos buenos operadores, que es clave, y bien capacitados, ¿cierto? Y bien capacitados, que es suma importancia para que ellos sepan cuáles son los artículos que tienen que mantener y ante una fiscalización también poder dar la respuesta correcta. ¿Dudas, consultas? ¿Seguros de lo que vimos hoy día? ¿Está claro? Sí, claro, Miguel, claro. María, caja autocompactadora. Significa CAC. Es la caja autocompactadora. Por si acaso. ¿No hay más dudas? ¿Seguros? Pues terminamos la parte 1, que es lo que teníamos proyectado para ver hoy día. Entonces, por eso, si tienen dudas o algo que comentar, para aprovechar el tiempo que nos queda. Ya. Ah, bueno. Ah, pero un tema les voy Disculpa, a... por acá, Miguel Ángel, Miguel. sí, una consulta puntual. Dime. Tú antes mencionabas el tema de la limpieza el lavado más que nada de los contenedores, ¿cierto? De los residuos asimilables a domiciliarios, ¿cierto? ¿Sí? Tú mencionabas que lo hacían con una máquina especial de vapor y eso limpiaba Sí, y con un terminaba de vaporizador. desinfectar Claro. ¿Y qué otro Ya. método, o sea, ponte tú qué consideraciones debiese tomar yo si no tengo ese equipo, sino que lo hacemos con una hidrolavadora o con algo Sí, con puntual? un hidrolavadora No perfectamente. Es más, yo en el algunas faenas residuo, no tenía... Perdón, dime, no, disculpa. no, no, te escucho. No, yo decía que no todas las faenas teníamos vaporizadores, incluso en algunos lados era con hidrolavadora solamente y con un operador con un Ya, escobillón, exactamente. ya. Y el agua no tenía que tener ninguna disposición especial con ese líquido, el percolado o algo, nada, solo limpieza nomás, No, nada, ¿cierto? nada, caían las mismas canaletas que tenían las losas donde estaban dispuestos los contenedores de residuos domésticos nomás. En algunos Ah, casos, ya, vale. bueno, es más, en algunos casos, como teníamos también incluso camiones foseros, aparte, Ujú, o le solicitábamos a la empresa que tenía el manejo de residuos de agua servida, en fin, que nos succionara eso. ujú. Cuando digamos, Ya, sobre todo si estaba taponeado o era mucho, nos succionábamos eso, por ejemplo. A ya, veces nosotros mismos teníamos pero camiones de eso y lo succionábamos para dejarlo, digamos, las canaletas despejadas. pero ahí en En caso ciudad, que era ponte mucho, tú, ¿ah? yo al alcantarillado lo puedo
eliminar perfectamente, ¿cierto? No hay ningún problema. Sí, exactamente. O sea, más, eso ¿Pregunta? nosotros cuando éramos, como te digo, muchas cantidades de porque eran hartas todo el hartos temas, se genera, digamos, Sí. harto líquido con el percolado, en fin, lo succionábamos y lo depositábamos en la planta TAS. Ah, Porque es perfecto. agua prácticamente. Ya, Es agua, así que no, sí, vale, no, no pasa nada. vale. Muchas gracias, ¿Ya? vale. De nada. Espérenme, vamos a ver un ejemplo. No sé si ya lo revisaron de informe de relleno sanitario. Recuerden que tenemos, esto es un tema que tenemos que entregarlo todos los meses, ¿ya? Y me falta, espérenme. Me falta otra cosa que quiero ver antes con ustedes. Este es, por ejemplo, un caso de ejemplo de una autorización, una resolución sanitaria asociada a un relleno sanitario, ¿ya? ¿Qué especifica? Bueno, lo que se presentó en el proyecto, la generación, la vida útil, ¿ya? ¿Y cómo se establece la vida útil? Con o sea, la generación, perdón, primero con una generación promedio, ¿ok? Que podemos ocupar la estadística de ese momento de los habitantes acá del país, ¿ok? Entonces se establece la vida útil y la producción en los años. La ubicación, ¿cierto? Bueno, las coordenadas, ¿ok? Tenemos, bueno, el diseño, netamente diseño geométrico, la altura del nivel 2, altura de celda, etcétera, las pendencias de los taludes, ¿cierto? La pendiente, los cercos perimetrales que se definen, el plan de operación, densidad, ¿cierto? De compactación, espesor de la cobertura diaria para dar término a la operativa, ¿ya? Bueno, las maquinarias asignadas. Acá vamos a tener una relación, bueno, del periodo, ¿cierto? Lo que vamos a generar en toneladas, en metros cúbicos, ¿cierto? El acumulado y material de cobertura que vamos a ocupar, ¿ok? En relación, obviamente, a la generación. Planes de contingencia y plan de cierre y abandono, ¿ya? Esto es lo que viene en una resolución sanitaria. Entonces, claramente, lo primero, lo que tenemos que hacer es dar complemento al 1789 y obviamente a nuestra resolución sanitaria que tiene directa relación claramente con los artículos que establecen ahí, pero muy resumido. ¿Ya? Nosotros podemos tener una nueva resolución sanitaria porque quizás podemos decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a terminar antes, parece, la vida útil del tema y lo vamos a ampliar. Entonces, ingresamos el proyecto, ¿cierto? Para la obtención de una nueva resolución sanitaria en su ampliación. ¿Ok? Esto es un ejemplo de una resolución sanitaria. Y acá hay un ejemplo de un informe, ¿cierto? De operación de relleno sanitario, que lo vamos a mover muy rápidamente. Coordenadas de ubicación de la celda. Tenemos, bueno, acá en este caso puntos de muestreo porque había napas subterráneas cercanas, ¿ya? Que eso es lo que hablaba, cuando tenemos agua cerca se un poco complejiza el tema y acá tenemos que hacer toma de muestras, presentarlas, muestras de laboratorio, en fin, ¿ya? Generar los pozos respectivos, en fin. Ya, y hay un tema también, tenemos las canaletas del agua lluvia, ojo, porque estamos, cuando tenemos relleno, en condiciones, por ejemplo, que tenemos lluvia, estamos en la cordillera, en el sur, no sé dónde sea, tenemos que tener canaletas para el manejo del agua lluvia, porque también puede pasar que esas aguas, bueno, el agua siempre hace su camino, la idea es que no primero que la celda aguante, luego que la celda que con la lluvia no empiecen a mezclarse con los percolados y esa agua lluvia, o sea, con los lixiviados, se empiece a ir a no sé, al río o los afluentes que tengamos cerca. ¿Ya? Entonces tenemos que tener una canalización también de las aguas lluvias. Temas operativos, etcétera. Pero aquí lo importante, porque esta información que siempre todos los meses es la misma, en algunos casos, aquí ven las estadísticas, tema importante, porque con esto ya se va proyectando el uso del ¿cómo se llama?, el relleno sanitario. ¿Ya? Y ahí vamos proyectando, obviamente, si vamos a llegar o no vamos a llegar, y eso es lo que también va a estar viendo la autoridad sanitaria, y diciendo, oye, ¿sabes que van a consumir antes? Van a tener que ampliar este proyecto, ¿ok? O ver si, no sé, hacer otro relleno. Y acá tenemos el avance de todas las celdas respectivas, ¿ok? Entonces yo puedo poner un orden, ¿cierto? Y yo voy trabajando así o voy trabajando así, da lo mismo, depende de la estructura de operación. ¿Ok? Pero ese avance es el que le importa, ¿cierto? Al Ceremi, el cual después también van a ver, obviamente, in situ, porque nos pueden ir a fiscalizar, claramente.
¿ya? Y que esté correctamente operado. ¿Ok? Básicamente es eso, y vamos a tener también los controles de mitigación, por ejemplo, vamos a agregar lo que son las fumigaciones, ¿cierto? El control de malos olores, bueno, si es que tenemos agua dentro, o sea, cercana a napas subterráneas, tenemos definidos los pozos que vemos arriba, pero vamos a anexar también las muestras que ejecutamos y los resultados de los análisis, para decir, oye, ¿sabes qué? No, mira, los análisis de este mes serían todos buenos y obviamente no tenemos ningún tipo de contaminación por los lixiviados que se generan en nuestro relleno sanitario. Si es que se generan, ¿ah? Porque va a depender de la magnitud, cuando son generalmente rellenos sanitarios pequeños, como por ejemplo que mostraba recién, de 5.000 personas, 6.000, 7.000, no tenemos tema de, la verdad, de... Y bueno, y aparte podemos hacer se puede hacer un estudio de suelo, ¿ya? Hay veces que hay suelos que, claro, son súper, ¿cómo se dice? Absorben mucho, como otros no. Como son muy pura piedra, por ejemplo. Pura piedra no va a filtrar, ¿ok? Entonces, y a la vez como son rellenos de no mucha gente, no sé, 5.000, 7.000, no vamos a tener temas con lixividad, no vamos a tener temas con lixividad, menos con el gas que se genera tampoco, ¿ok? Este es un caso, por ejemplo, es bueno, acá tenemos monitoreo del agua en base a una RCA que tiene. ¿Ya? Este es un ejemplo de informe de relleno sanitario. Si no tenemos temas de agua, nada, este relleno se reduce, o sea, este informe se reduce, yo creo que por lo menos a la mitad. ¿Ya? Se simplifica enormemente, enormemente. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? No, los procedimientos están, eso. Y me falta revisar que veamos el plan de manejo. Este plan de manejo, reitero, uno después lo hace de todos los tipos de residuos por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Entonces tenemos, vamos a ir a lo que es la parte de metodología, ¿cierto? Que toda la parte principal, ¿ah? Metodología, primer punto, los puntos de generación de los residuos, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos de generación en nuestro proyecto? Los definimos acá en nuestro plan de manejo, ¿ok? Los tipos de residuos, o sea, los tipos de contenedores donde vamos a disponer los residuos según obviamente el punto de generación. ¿Ya? También los definimos acá y el color obviamente, el cual va a tener asignada esta categorización de residuos. ¿Ya? ¿Cuáles son los residuos domésticos o asimilables a domésticos que se generan dentro del proyecto? ¿Cuál es el programa de ruta? Según área, sector, frecuencia y los tipos de contenedor que tiene asignado cierto punto al cual nosotros vamos a retirar los residuos. ¿Ya? Sistema de registro de cumplimiento de servicio, nuestros formularios de cuáles va a quedar el respaldo, la evidencia de que se están cumpliendo las rutas programadas en todos los puntos. Requisito para los vehículos, ¿cierto? Lo que hablaba, resolución sanitaria, revisión técnica, mantenimiento al día, en fin. Disposición final, ¿ya? Pues hacemos mención, sé que tenemos relleno interno ahí, sí que vamos a un externo, lo mencionamos, según sea el caso. Mitigación directora y emanación de olores, ¿cierto? Los programas de fumigación, de ratización, limpieza de contenedores de residuos domésticos, ¿cierto? Entre otros. La declaración anual. Tenemos gente que si es que generamos más de 2 toneladas anuales, vamos a ejecutar esta declaración. Y, bueno, informe y trazabilidad, pero un poco lo que vimos ahí. ¿Ok? Este es un tipo de informe o sea, un plan de manejo de residuos domésticos. El de doméstico tiene que ver más simple. Ya cuando entramos, por ejemplo, a peligroso, contiene mucho más información y en ese caso tiene una diferencia, que, bueno, dependiendo de la cantidad general, nuestro plan de manejo de residuos peligrosos tiene que ser aprobado por el CEREMI también. Ya tenemos que presentarlo. Que ahí lo vamos a ver cuando lleguemos a esa categorización de residuos. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? ¿No todo claro? ¿Sí? ¿No hay más dudas? Ok. Estimado, lo dejamos hasta acá. Con esto terminamos ya la parte 1 del módulo 2. La próxima clase terminamos el módulo 2 de residuos asimilables y empezamos con industriales no peligrosos, con la parte 1. ¿Ok? Eso, estimado, cualquier duda, cualquier consulta, me la envían al correo o nos hablan por el WhatsApp.
Bueno, que tengan buen fin de semana y nos vemos la próxima semana, ¿cierto? Si no me equivoco. Si no me equivoco, revisen el calendario, pero creo que es la próxima semana. ¿Ya? Macarena, el control queda subido mañana. ¿Ya? Yo les voy a mandar un correo cuando esté subido por si acaso. ¿Ok? Recuerden, 7 preguntas, alternativa, simple, ¿ah? Simple. Sé que obviamente repasen las presentaciones, claramente. Ya, pero simple. Yo les voy a mandar ¿cómo se llama? Un correo cuando ya esté arriba. Bueno, eso, estimados. Saludos, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Son 3 días, María. Yo les voy a mandar el correo. Lo habilitamos, vamos a habilitar mañana hasta el día domingo o hasta el lunes. ¿Ya? Así que para que tengan, bueno, obviamente hay fiesta el fin de semana, así que para que tengan harto unos 3, 4 días para poder hacerlo. ¿Ya? Eso. Buenas noches. ¿Por qué, Rigoberto? ¿Rigoberto, sigues ahí?